Miedo de noche de Ana María Schwa. Leandro tenía mucho miedo de quedarse solo de noche, pero nunca lo hubiera confesado. A los 10 años se sentía demasiado grande para pedirle a sus padres que no salieran. Lo cierto es que cuando se iban, todo a su alrededor se volvía amenazador. Le parecía ver cosas por el rabillo del ojo. Si daba vuelta la cabeza para mirarlas de frente, las cosas desaparecían. Quedarse en su cuarto, sobre todo, le resultaba intolerable. Taparse la cabeza con la frazada era todavía peor. Los monstruos que se imaginaba podrían encontrarlo así, sin que él pudiera verlos llegar, y entonces estaría completamente indefenso. Era mejor estar atento. Le daban risa a los chicos que le tenían miedo a los ladrones, que al fin y al cabo son seres humanos. Si entraran ladrones en la casa, al menos ya no estaría solo. En realidad, solo del todo no estaba. En la cama de al lado dormía Guillermo, su hermano menor. Pero Guille, que tenía 8 años, no tenía ningún miedo. Y porque se quedaba con él. Era el único momento de su vida en que Leandro no estaba contento de ser el más grande y le hubiera gustado tener un hermano mayor. El chiquito se dormía con un sueño profundo y tranquilo. Leandro estaba tan obsesionado que no podía dejar de imaginar horrores. A cada rato se acercaba para asegurarse de que respiraba. ¿Y cómo podía saber que seguía siendo realmente su hermano y no un extraterrestre que había tomado su lugar? Lo curioso es que al mismo tiempo a Leandro le encantaba leer cuentos de terror. Era lo único que lo tranquilizaba y lo hacía olvidarse un rato de lo que tenía a su alrededor. Entonces, cuando sus padres salían, se sentaba a leer en el living, con todas las luces prendidas, hasta que volvían, sobresaltándose con cada crujido de los muebles. Hay muchos ruidos extraños en el silencio de la noche. ¿Y cómo estar seguro de que todos son de este mundo? Un día estaba leyendo un cuento que le gustaba y que al mismo tiempo le daba mucha impresión. Se trataba de un hombre que había entrado a una cabaña perdida en medio del bosque. Pasaba la noche allí y a la mañana descubría que tenía 2 puertas para salir. Pero no podía acordarse por cuál de las 2 había entrado. Al abrir una puerta al azar, se encontraba de pronto en otra dimensión. Un desierto inmenso y horrible se extendía hasta el infinito. Aquí y allá había unos cactus que se movían lentamente y parecían tener ojos. Una extraña atracción lo impulsaba hacia la nada. Con un sobrehumano esfuerzo de la voluntad, el hombre conseguía resistir y casi sin darse cuenta se encontraba de vuelta dentro de la cabaña. Pero una vez más no sabía cuál de las 2 puertas daba al bosque y cuál daba al terror. Tenía tanto miedo que se quedaba encerrado para siempre. Era una historieta. Leandro levantó la cabeza de la revista y miró a su alrededor. Más de una vez había corrido la cortina del baño de un tirón, asustado, pensando que podía ver un cadáver recostado en la bañadera, listo para levantarse cuando él lo mirara. Pero nunca se le había ocurrido que todas las puertas podían ser peligrosas. Ahora lo sabía. Su casa estaba llena de puertas. La de la cocina, la del baño, la de su cuarto, la del cuarto de sus padres. Cualquiera de ellas podía conducir a un lugar desconocido y terrible. Por suerte, casi todas estaban abiertas. Solo la puerta de la cocina estaba cerrada. Y ahora tenía sed, mucha sed. ¿Se atrevería a abrirla?
dudó un momento. Con la mano sobre el picaporte, avergonzado de sí mismo, finalmente abrió de un empujón. Baldosas, azulejos, mesada, cocina, heladera, todo bien. Entonces abrió la heladera para sacar una gaseosa y se encontró de golpe en un desierto blanco, frío, infinito. Como en una pesadilla, todo parecía tener varios significados. Extrañas formas de hielo se movían hacia él, primero lentamente, después cada vez más rápido. Si hubiera tenido que describirlas, le habría costado encontrar las palabras, porque no se parecían a nada que conociera. Lo peor era la sensación de múltiples miradas que se clavaban en él, porque esos seres tenían ojos. Miró hacia atrás. La puerta de la heladera había quedado a sus espaldas. Sin darse cuenta, estaba alejándose de ella, perdiéndose fuera de su mundo. Sus piernas se movían haciéndolo caminar hacia adelante, como las de una marioneta manejada por los hilos del titiritero. Tenía que correr esos hilos invisibles con la fuerza de su voluntad. Se sentía cansado, muy cansado. Con una decisión brutal que le costó buena parte de su energía, se dio vuelta y trató de correr para cruzar la puerta de la heladera y volver a la cocina. Pero las piernas se le hundían en la nieve hasta los muslos. Y debajo de la nieve, el suelo, en lugar de ser rígido y congelado, parecía estar hecho de un barro frío y poroso, que se adherían a sus pantuflas. Leandro estaba vestido con un pijama de verano, y el frío era tan aterrador que ni siquiera lo hacía tiritar. Empezaba a adormecerse. Avanzó lentamente. A cada paso tenía que arrancar el pie de ese barro que no alcanzaba a ver y que luchaba por tragárselo. Por suerte, la ladera no se había cerrado. De algún modo llegó hasta allí. De algún modo logró aferrarse al borde de la puerta y saltar al otro lado, mientras el hielo helado devoraba sus pantuflas con un horrendo sonido de absorción. ¡Leandro, Leandro! La voz de su madre lo despertó. ¿Te quedaste dormido leyendo en el sillón del living? Era maravilloso, casi increíble, volver a ver a sus padres. ¿Qué te pasó?, preguntó su papá. ¿Otra vez tuviste un mal sueño? Pero mirá cómo tenés los pies embarrados. ¿Saliste al jardín en pantuflas?, le preguntó la mamá. Durante mucho tiempo, Leandro se negó a abrir la puerta de la heladera, con la excusa de que le daba corriente. Su papá revisó con cuidado la instalación eléctrica, pero todo parecía estar en orden. Además, ninguna otra persona de la casa sentía esas misteriosas descargas de las que hablaba el chico, que también se mostraba muy cauteloso con todas las puertas en general. Con el tiempo empezó a comportarse más normalmente. Había muchas explicaciones para lo que le había pasado. Una simple pesadilla, por ejemplo, que le había hecho caminar en sueños por el jardín. Eso sí, las pantuflas no aparecieron nunca más. Pero hay tantas maneras de que se pierdan unas pantuflas, ¿o no? ¿Otra vez tuviste un mal sueño? Pero mirá cómo tenés los pies embarrados. ¿Saliste al jardín en pantuflas?, le preguntó la mamá. Durante mucho tiempo, Leandro se negó a abrir la puerta de la heladera, con la excusa de que le daba corriente. Su papá revisó con cuidado la instalación eléctrica, pero todo parecía estar en orden. Además,
Ninguna otra persona de la casa sentía esos misteriosos descargas de la que hablaba el chico, que también se mostraba muy cauteloso con todas las puertas en general. Con el tiempo empezó a comportarse más normalmente. Había muchas explicaciones para lo que le había pasado. Una simple pesadilla, por ejemplo, que le había hecho caminar en sueños por el jardín. Eso sí, las pantuflas no aparecieron nunca más. Pero hay tantas maneras de que se pierdan unas pantuflas, ¿o no?